Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy estamos continuando el tema que habíamos decidido entrar en diciembre, que es titulado Escogido, Marcado y Sellado. Hemos estado viendo diferentes personajes a través de la Biblia, del Antiguo Testamento especialmente, y el día de hoy, ya que acabamos de tener hace unos días celebrar el nacimiento de Jesús y su ministerio, bueno, de como Dios que vino al mundo encarnado. Y vamos a leer Miqueas 5 y verso 2. Y esta es una profecía del profeta Miqueas anunciando el nacimiento de Jesucristo alrededor de más de 500 años antes de que viniera y naciera Jesús. Veamos lo que nos dice el verso 2 de Miqueas 5. Nos dice en la versión Reina Valera: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y a sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Primero veamos que está hablando que de dónde va a salir el Redentor. Él va a nacer en Belén. Betlehem es la palabra en inglés igual en hebreo. Betlehem es casa del pan, significa. Sabemos que Jesús nació en Betlehem. Y nos dice acá que Belén, como la conocemos, es un pueblo pequeño entre muchas aldeas, pueblos, clanes o familias que había dentro de el área de Judá. Y de allí va a salir aquel que va a gobernar a las naciones, aquel que va a ser señor, va a señorear, quiere decir va a tener autoridad, va a ser un gobernante y las naciones se van a someter a él. Y cuando nazca, entonces va a ser primero Señor en Israel. Y cuando se refiere y sus salidas, nos dice, quiere decir su origen, su comienzo. Pero sabemos que Dios no tiene inicio ni final. Él es el alfa y el omega. Y como nos dice el Evangelio de Juan, el apóstol Juan en 1:1, nos dice que el verbo estaba con Dios desde un principio. Quiere decir que Dios y el verbo son uno. Le está dando la preexistencia de Jesús, esa existencia eterna, divina, junto con Dios creador y su Espíritu Santo. Entonces, cuando se refiere su salida, su origen, es desde el principio, y nos dice allí seguido, desde los días de la eternidad. Aleluya. Vayamos al libro de Lucas, el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 2 y versos 25 y 26. Lucas 2, versos 25 y 26. Y esto está hablando de un hombre llamado Simeón. Ya, el 25 vamos a leerlo. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué estaba sobre él y no en él? Acuérdense que Jesús recién había nacido. Todavía no había ido a la cruz.
Por consiguiente, ¿cuándo es que viene el Espíritu Santo a vivir en cada uno de nosotros? Después de la resurrección. Entonces, esto pertenece todavía al Antiguo Testamento, que el Espíritu estaba sobre la persona, obrando, depositando el mensaje de Dios, y luego se iba o estaba siempre como influenciando en la vida de la gente dedicada a la búsqueda de Dios. Entonces nos dice en el verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu nos habla de cosas por venir, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Qué es un ungido? Ungido viene a ser la traducción de la palabra Mesías, Mashiach en hebreo, que significa exactamente eso, ungido, que luego traducido al griego es Cristo. Cristo significa ungido. Entonces estamos viendo que el nacimiento de Jesús fue anunciado cientos de años antes de que ocurra. Sabemos también de que Dios tiene su calendario para cada uno de nosotros, el plan perfecto para nuestras vidas. Y en Hebreos, el libro de Hebreos nos habla de que Dios le había separado un cuerpo a Cristo, un cuerpo humano, para que venga y haga la misión encomendada en esta tierra. Ese cuerpo era único, era especial, porque en su apariencia lucía como humano, pero que sabemos por dentro, su sangre, su ser interno era puro, era limpio, era 100% divino. Y también en el libro de Gálatas 4 nos habla de que Dios tenía el tiempo perfecto para su venida. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nos dice en el verso 4 de Gálatas 4. Quiere decir que el plan de Dios se da de acuerdo al plan que Él tiene, de acuerdo a su reloj, no al reloj nuestro, porque Dios se mueve en el presente siempre, en la eternidad, pero Él tiene todo ya determinado de lo que ha de pasar. En el caso de nosotros, hoy día, ¿qué va a pasar con nosotros? Sabemos de que aquel que está a los pies de Cristo Jesús se ha arrepentido de su vida pasada, ha recibido al Señor y es vuelto a nacer, que quiere decir cambios en su vida, no por nosotros, sino por la influencia y moldeo que hace el Espíritu Santo internamente. Es todo un proceso que va de ahí hasta el final de nuestros días en esta tierra. Esa es la vida que debemos vivir para Dios, santificados, que se llama la santificación. Pero en Efesios nos dice que hemos sido sellados cuando venimos y creemos. En Efesios 1:13 nos dice, habiendo creído en el Evangelio de Jesucristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo somos sellados? Porque creímos, porque oímos y creímos. Y si creemos, actuamos entonces a favor y en unidad con el plan divino, alineados con su palabra. Porque ya no es nuestros gustos, es el placer de Dios en nosotros. Ya no es nuestras decisiones, es que estamos alineados a la palabra de Dios y queremos servirle, queremos seguirlo, queremos recibir de su presencia cada día más, alimentarnos, llenarnos más de Él
cada día. Entonces, cuando somos entregados a la obra de Dios, el Espíritu Santo no solo viene a morar en nosotros, sino que nos dice que nos sella. Algo que está sellado ya no va a entrar contaminación, ya no va a salir otras cosas. Está sellado, separado para el servicio de Dios. Y ahora, entonces, cuando el Espíritu Santo nos sella, nos habla en Efesios mismo que es, en Filipenses 3:21 nos dice que es para poseer la herencia. ¿Qué herencia tenemos? Si Dios es nuestro Padre, Él nos da una herencia también. Y esa herencia es de un cuerpo semejante al cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Qué hermosa promesa! Y sabemos que Dios cumple sus promesas. Si nosotros estamos entregados realmente, el Espíritu va a trabajar en nosotros y nos va a llevar a que recibamos esa promesa. Cuando llegamos a esos puntos, cuando no somos nosotros, hemos muerto al yo y dejamos que el Espíritu viva en nosotros y comience a movernos en su dirección, no en la nuestra. Porque si ya estás muerto, ya no tienes voz ni voto. Ya no es decisión tuya, es solo del Espíritu de Dios. Amén. 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 Entonces, cuando Jesús va a entrar al mundo, nos declara en Hebreos que le dice a Dios Padre, sabiendo que ya no deseaba los sacrificios de animales. Por eso es que Dios le preparó un cuerpo para hacer la voluntad divina. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Estas promesas la vemos también en Isaías. Vayamos a Isaías 61. Y esto es lo que Jesús en Lucas 4:18 nos habla, que leyó del rollo que le entregaron en la sinagoga, y él se identifica con esta lectura, en donde nos dice 61 del 1 al 2, vamos a leer. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién no quiere ser libre? Libre de ataduras, libre de presiones, libre de vicios, libre de inquietudes, de preocupaciones, libre de la mano del enemigo que siempre está tratando de alcanzarnos. Pero Jesús es esa fuente, ese recurso a donde tenemos que estar enfocados, unidos y proclamando de Él siempre. En el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús en su lectura de Lucas lo corta aquí, porque lo que continúa es de la época de la tribulación, del final de la era, que no se aplicaba allí todavía, a consolar a todos los enlutados. El verso 3, y es en donde nos vamos a enfocar, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Los afligidos siempre ha habido en la costumbre del Medio Oriente
cuando ocurre una pena, un dolor, o han perdido la batalla, han perdido el ser querido, etc., se acostumbraba a tirar ceniza sobre sus cabezas y su ropa. Entonces, por eso nos dice aquí los afligidos, que se les dé gloria en vez de ceniza. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Jesús? Esa luz que nos llena, nos inunda y nos hace diferentes. ¿Qué más? Nos habla de óleo de gozo en lugar de luto. El óleo, sabemos que el aceite era usado para la unción. Esa fue la unción. Cuando hemos leído lo de Lucas, de Simeón, que está hablándole a Dios, agradeciéndole porque ya ha visto sus ojos al ungido. El ungido es el Mesías, el ungido de Dios, Jesús. Entonces acá nos está diciendo, este óleo, este aceite, nos va a ungir, nos va a hacer especiales, nos va a separar, nos está escogiendo, nos está ungiendo, separando para Él y nos está sellando luego. Entonces nos va a dar gozo y no vamos a tener que estar de luto. Luego dice, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Manto de alegría es que nos cubre con su justicia, nos da esas coronas, nos da su lugar, el Rey de Reyes que ha venido a nacer como un humano en esta tierra en donde está llena de maldad y fue demostrado en su camino al Calvario. Sin embargo, nos está dando en este lugar, nos dice manto de alegría, nos da esa cobertura en lugar de espíritu angustiado. No debemos tener temores, no debemos seguir un camino que es normal para el humano, porque tenemos lo sobrenatural de Dios. Tenemos sus promesas, tenemos sus palabras. Lo único que tenemos que hacer es aprenderlas, saberlas, leerlas. ¿Cómo la conocemos si no la leemos? ¿Cómo podemos entender si no la estudiamos? Y cómo se puede pegar y recordar en nuestros corazones, nos dice el Espíritu, nos va a hacer recordar lo que Jesús ha declarado en su palabra. ¿Cómo lo vamos a saber si nunca la escuchamos? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya, aleluya. Mira que te va a dar, en vez de las cenizas te da la gloria, en vez de la angustia te da la cobertura de Él. Te quita todo eso que te angustia, todo lo que es de la tierra, todo lo que te va a traer hacia abajo, te va a hacer como esa ancla que te sostiene constantemente en lo material y en la humanidad, y te va a dar de lo que Él ofrece, de su reino, de lo sobrenatural, de su poder, de su amor. Nos levanta, nos lleva de acuerdo a lo que su Espíritu nos está derramando en cada uno para la gloria de Él. Nos dice en el Salmo, cuando somos esos árboles plantados junto a los ríos de aguas vivas. Esos ríos que son el agua viva, nos dice Jesús, Él es el agua de donde quien lo retiene a Él, quien lo tiene dentro, ha de correr, ha de brotar sin fin, nunca. Esas aguas que saltan a la vida. No es ni siquiera un riachuelo, son ríos de caudales que brotan en abundancia. Y todo esto es la promesa de la vida con Cristo Jesús. Amén. ¿Quién no va a querer? ¿Quién no va a querer en vez de ceniza
esa gloria que nos ofrece. En vez de luto, el aceite que nos unge. En vez de una angustia, la alegría y el gozo de estar con Él, de sentir su presencia y su brazo que te abraza. Y todavía te pone el nombre de que eres justificado. Estás hijo de justicia, porque Él es justo y ha justificado a aquellos que han venido a los pies de Cristo Jesús para su honra y gloria, y que sigamos ese camino alineado. Entonces, ahora que terminamos esta serie de escogido, marcado y sellado, qué hermoso regalo en esta Navidad y para este nuevo año que entramos, 2026. Poder tener una vida nueva en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra divina, entendiendo más allá de lo que habíamos aprendido antes, caminando en ese camino de luz y protección que nos ofrece Dios a través de Jesús. Hermanos, les deseo un año en donde el Señor derrame de su palabra, de su naturaleza en cada uno, que abra esos corazones para muchos que creen que lo siguen, pero que lo siguen a medias, que no están realmente comprometidos con Él, porque quieren seguir viviendo un pie todavía en el mundo. Pero pensemos que Dios no quiere su puesto, su posición en ti a medias. ¿Quiere completo o no quiere nada? Así de fácil. O le damos la prioridad a Dios, le damos el valor que merece. Él quiere ser el número 1, no quiere ser ni 2 ni 3. Pero muchas veces no nos damos cuenta de la idolatría que tenemos. Idolatría es todo lo que se opone a Dios o interfiere en que tú pongas a Dios primero. Muchas veces es nuestro trabajo, nuestra familia, o simplemente nuestros deseos, o la carne, que nos hace sentir cansados, con sueño, pereza, flojera. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿Seguimos los pensamientos y deseos de nuestro cuerpo o de nuestros espíritus y corazones? Si estamos entregados a Jesús y seguimos el camino divino, entonces siempre vamos a poder vencer todos esos obstáculos. Pongámoslo en oración constantemente, porque es la comunicación con Dios. Podamos reconocer su voz, podamos reconocer cuando Él nos habla y cuando nos muestra cosas. Se puede revelar en diferentes maneras, en sueños, en pensamientos, a través de su palabra, a través de las alabanzas, en cualquier momento. Solamente pidámosle, Señor, que pueda entender que este mensaje que tú me das viene de ti, porque también el enemigo nos puede engañar fácilmente si no reconocemos lo que viene de Dios. Por eso es tan importante que sepamos cuáles son las artimañas del enemigo, y lo primero que usa es la falsedad, las mentiras, que nos hacen pensar que viene de Dios o que es verdad, porque la palabra bien clara nos dice, hasta sus escogidos van a ser engañados. Por eso es tan importante esa relación íntima que debemos tener con nuestro Padre a través de Jesús, nuestro Salvador.
que tengan un año muy bendecido y hasta el próximo año.